Bueno, vamos a iniciar lo que es nuestra clase de hoy. Si ustedes se recordarán, la semana pasada nosotros concluimos con que ustedes tenían que trabajar la ley de la Contraloría General de Cuentas. Anteriormente, ustedes ya debieron de haber trabajado, como lo hicieron muchos, la ley monetaria juntamente con la ley de libre negociación de divisas y precisamente la ley orgánica del presupuesto. Entonces, ¿qué hicieron el viernes? El viernes ya solo trabajaron la ley de la Contraloría General de Cuentas y unificamos todos los laboratorios para que ustedes los enviaran. ¿Por qué razón? Ustedes saben que esta modalidad de enseñanza-aprendizaje es nueva para ustedes, pero también resulta que es nueva para nosotros. Entonces, los archivos son tan cargados que no puedo estar pidiendo cada semana un laboratorio. Entonces los unificamos. Y también, aparte de eso, había una justificación muy importante. Y la justificación es que quien entregó los laboratorios tiene 10 puntos de su segundo examen parcial. Un punto, simplemente por haber enviado su laboratorio. Porque yo estoy claramente convencida de que es un gran sacrificio para ustedes, al igual que es para mí, porque no estamos familiarizados con eso. Entonces, solamente por enviar lo que era el laboratorio, ustedes prácticamente tenían un punto. Y como son 3 laboratorios, lógicamente, 3 puntos por cada uno de los laboratorios y se ganaron sus 10 puntos sin ningún problema. Nos tenemos que preparar para la segunda fase, o mejor dicho, para el segundo examen parcial. Si ustedes toman su programa, se van a dar cuenta que los puntos que van a entrar ahora es 4, 5, 6 y 7. Algunos nosotros ya habíamos dado en la facultad y habíamos avanzado y otros que los hemos tenido que mandar y hemos estado hablando del tema. Hoy vamos a hablar del punto número 6. Vamos a materializar ese estudio que ustedes ya tuvieron de la Ley Orgánica del Presupuesto. Y vamos a comenzar a leer los aspectos más importantes de lo que yo les envié para que nosotros podamos entender precisamente. Primeramente, nosotros tenemos que decir que el presupuesto público siempre ha tenido una importancia grande, independientemente del gobierno que sea. O sea, el controlar los ingresos y egresos del Estado es la mejor técnica de sistema. Es la mejor manera de llevar el control de los ingresos que yo tengo y de los gastos que realizo. Entonces, como les digo, independientemente de la clase política que ésta se maneja. También tenemos que tener bien claro, y eso lo dice el documento, que el presupuesto público es una necesidad técnica, económica y financiera. Y cuando ustedes leyeron su ley orgánica del presupuesto, se dieron claramente que está compuesta por 2 grandes rubros o por 2 grandes partidas o por 2 elementos o por 2 unidades. No importa cómo le quieran llamar. Lo que tienen que reconocer en un lado es que van a estar los ingresos del Estado vía impuestos, vía donaciones, vía crédito público, y en la otra van a estar los gastos del Estado, o sea, los gastos que va a efectuar el Estado para poder satisfacer las necesidades de la población. Aquí nos vamos a hacer la pregunta y el documento lo tiene claramente establecido. ¿Quién estudia el presupuesto público? El presupuesto público es estudiado por las finanzas públicas a través de un derecho presupuestario. Entonces, aquí repitiendo, ¿quién estudia el presupuesto público? La ciencia de las finanzas públicas a través de un derecho especial que ha sido creado para ello, que es el derecho presupuestario. Luego, si ustedes se dieron cuenta,
en la naturaleza jurídica del presupuesto, aquí se manejan tres corrientes. La primera corriente, que se dice que es un acto administrativo en forma de ley. Y aquí hay una explicación bien sencilla. O sea, ¿quiénes son los precursores de esa doctrina? Hesse y De Witt. ¿Quién los menciona? Giuliani von Rusch. Y dice que en el presupuesto no se encuentra una norma general, impersonal, imperativa, ni tampoco se encuentra la sanción para que los que no cumplan con el presupuesto público. Por eso es que ellos le dicen que es un acto eminentemente administrativo. También reconocen que es aprobado por el Congreso de la República. Pero el Congreso de la República lo único que hace es aprobar lo que va a ser el Ejecutivo. Aprobarle sus ingresos, pero al mismo tiempo aprobarle sus egresos o sus gastos. Si nosotros examinamos la segunda teoría se llama como acto, condición del legislador, porque aquí se condicionan dos cosas, si ustedes se dan cuenta. Lo que se condicionan es los ingresos del Estado, pero al mismo tiempo se condicionan los gastos del Estado, para llegar a la tercera posición, que es la que nos interesa a nosotros, y nosotros estamos convencidos de que eso es así. La tercera es donde dice que el presupuesto público es una ley, y para nosotros efectivamente es una ley aprobada por el Congreso de la República. Yo ya les pedí a ustedes que leyeran esta parte, pero hoy les pediría que la vuelvan a leer, en el sentido donde se habla de lo que es el presupuesto público, que es el artículo, que es del artículo 237, precisamente, a lo que es el 242. Ahí precisamente es donde habla la Constitución Política de la República de lo que es la Ley Orgánica del Presupuesto. Y nos habla qué es el presupuesto, nos da la concepción propia de la Constitución Política de la República. Entonces yo les rogaría, sé que ustedes ya lo leyeron, pero vuélvanle a poner atención. Léanme el artículo 237 al artículo 242 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, en esas tres teorías, la que nos interesa a nosotros, tres corrientes de teorías, la naturaleza jurídica, ¿qué es lo que nos interesa? Determinar que efectivamente en Guatemala el presupuesto público es una ley. En cualquier sentido, ya sea en el sentido formal o en el sentido material. ¿Quiénes son los defensores de esta teoría? Genel, Ingrosso y von Rusch. ¿Por qué se cree que es una ley en sentido formal? Porque el organismo legislativo aprueba un proyecto que le envió el organismo ejecutivo. Y desde el punto de vista material, porque la ley reúne características de generalidad, impersonalidad, normatividad e inoperancia. Dense en cuenta ustedes cómo efectivamente hasta el legislador de la norma constitucional previó el hecho de que el Estado no se puede quedar sin presupuesto público. Ustedes saben que la discusión que se inicia en el Congreso de la República es una discusión eminentemente política y muchas veces se llega al último día del mes de diciembre y no ha sido aprobado el presupuesto público, pero el Estado no, como les he dicho varias veces, el Estado no puede cerrar, el Estado no puede estar esperando a que le aprueben el presupuesto público. Entonces la misma Constitución nos da la posibilidad de usar el presupuesto que se aprobó para un año anterior, haciéndole los cambios que nosotros consideramos diferentes. Hoy por hoy no se aprobó el presupuesto. Se le hicieron algunos ajustes, pero con esta situación que nos ha obligado a todos a estar en nuestra casa, que ha obligado al Estado a tener un gasto extra y cuidar la salud de los guatemaltecos, no cabe duda
que hay que hacerle un ajuste al presupuesto público. El documento tiene 3 definiciones. Si ustedes miran la Constitución tiene una definición propia de lo que es el presupuesto. Si ustedes van a la Ley Orgánica del Presupuesto, tiene también una definición y el trabajo tiene 3 definiciones. Usen definición que usen. Las 3 llegan a concordar que es el sistema en donde se van a estudiar los ingresos y los egresos del Estado. Si ustedes toman el documento que yo les mandé, miran que la primera definición la da el profesor Flora y dice es un cuadro sistemático particularizado de los gastos y los ingresos públicos correspondientes a un periodo administrado. ¿Cuál es ese periodo administrado? 1 año en nuestro caso. El presupuesto comienza a regir el 1 de enero de un año y termina el 31 de diciembre. Nosotros anteriormente a este sistema de anualidad, pero anualidad con el calendario, teníamos el sistema que usan los Estados Unidos, que toma 2 partes de un año. Inicia el 1 de julio de un año y termina el 30 de junio del año siguiente. Nosotros ya tenemos un año fiscal completamente calendario. Si nosotros vemos la segunda definición está como estorum, el que dice es un acto que contiene la aprobación previa de los ingresos y los gastos del Estado. Y por último tenemos la otra definición, que es la definición que nos da Jaramillo. ¿Qué dice Jaramillo? Es un auto de autoridad soberana por el cual se computan anticipadamente y se autorizan los gastos de un periodo determinado. O sea, cuando nosotros vemos las 3 definiciones, vemos que la definición más completa es esta. ¿Por qué? Porque dice que es un acto de autoridad. O sea, ¿quién es el que aprueba el presupuesto? El organismo legislativo, y esa es la autoridad. Luego dice que se computa anticipadamente. Sí, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que saber que el presupuesto va a ser aprobado antes de que comience el año. Entonces va a ser un cálculo anticipado de los ingresos y de los egresos del Estado. Durante un año determinado, durante un periodo determinado. Para nosotros es un año y es un año calendario. Luego hay varios elementos que nosotros tenemos en el presupuesto y el primer elemento es un documento público y eso lo tenemos clarísimo. Y para eso sería bueno que ustedes se den cuenta que el Congreso de la República le corresponde al tenor del artículo 78, inciso B, aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días en que entre en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Yo les pediría que ya en la tranquilidad de su hogar lean el artículo 171. No me interesa que lo lean todos, solamente quiero que lean el artículo 171 y el inciso B. ¿Por qué? Porque este contiene la manera en que se aprueba, se imprueba o se modifica el presupuesto público. Entonces, ¿por qué es un documento legal? Cada vez que ustedes dicen un documento legal, tienen que saber que en Guatemala la aprobación del presupuesto es una ley y por eso es un documento legal. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República aprueba el presupuesto como una ley. Así está destinado en la Ley Orgánica del Presupuesto de la Constitución Política de la República. El segundo elemento es sistemático. Si ustedes se dan cuenta y lo utilizaron ahora que vieron la ley, se dieron cuenta que el presupuesto se presenta en cifras, se presenta en cantidades, se utilizan partidas, vienen subpartidas, tiene que haber cuál es la fuente del ingreso para garantizar cuál va a ser la fuente del gasto. Y todo esto está calculado mediante el manual de planificación y programación presupuestaria del sector público. O sea, ¿por qué sistemático? Porque el presupuesto es un sistema en donde se van a clasificar los ingresos y los egresos del Estado. Luego es de cálculo y autorización. Sí, ¿por qué? ¿Por qué es cálculo? Porque es un cálculo anticipado. Porque antes de que comience el año va
digamos, a ordenar lo que son los ingresos y los egresos del Estado. Ya anticipadamente se tiene que saber cómo, con qué dinero se va a contar, pero al mismo tiempo el gobierno tiene que saber en qué es el que va a gastar ese dinero, en cuál lo va a utilizar. Y yo les decía, para eso es muy importante que el gobierno tome en cuenta el plan que ha hecho, el plan de nación, el plan de Estado, qué es lo más importante para él, si es la alfabetización, si es la construcción de carreteras, si es la educación. Aquí hay un antes y un después. Y en este momento en que estamos viviendo, sin duda, va a ser muy importante el poder fortalecer el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo por todas las situaciones que se van a dar, que nadie las ha ocasionado, sino que han salido del rumbo de esas cosas inesperadas que tienen que salir. Luego, el otro elemento que es muy importante, que son los gastos y los ingresos. Siempre se dice que debiera de calcularse primero los gastos, porque en base a ese cálculo de los gastos tiene que irse viendo cuáles van a ser los ingresos del Estado. Entonces, siempre recuerden ustedes, ¿qué es lo que se va a calcular anticipadamente? Los ingresos. Y luego, en base a esos ingresos, ¿qué es lo que se va a calcular? Los egresos. Porque tanto ingresos y egresos son las dos partidas que consolidan el presupuesto público. Durante cierto periodo de tiempo, yo les hablaba entonces que nosotros, cuando se dio el cambio de la ley, se hizo que el tiempo en que el presupuesto va a estar vigente, salvo si no lo aprueba, va a ser un año calendario. ¿Por qué? Porque así es nuestro ejercicio fiscal. Comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Luego vamos a hablar de lo que son los principios presupuestarios y vamos a hablarlo desde el punto de vista sustancial y dentro del punto de vista formal. Hoy lo vamos a ver desde el punto de vista sustancial. El primer principio es el equilibrio presupuestario. Si nosotros tomamos este lapicero, nos vamos a dar cuenta que está en el mismo nivel y ese es el equilibrio. Si nosotros en este lado tuviéramos ingresos y en este lado tuviéramos egresos y esto sigue estando así, ese es el equilibrio fiscal. ¿Qué implica eso? Eso quiere decir que el Estado no puede gastar más de lo que le va a ingresar para que las finanzas del Estado sean sanas y no tengan que pagarse ningún tipo de endeudamiento. Esta posición que nosotros estamos manteniendo es de las finanzas clásicas, pero ha cambiado mucho en las finanzas modernas, porque ya no importó mantener ese equilibrio, porque dijo, lo importante es satisfacer las necesidades de la población, no importa de dónde se saque el dinero. Eso no es cierto. El equilibrio presupuestario sigue siendo importante y es uno de los principios que debe de seguirse, porque eso significa que las arcas del Estado están completamente beneficiadas de este tipo de actualidad. Vamos a quedarnos nosotros aquí esta noche. ¿Qué les pediría? Yo les pediría siempre lo siguiente. Preparémonos ya para el examen parcial. ¿Cuáles son los puntos que van a entrar? 4, 5, 6 y 7. Repitiendo, 4, 5, 6 y 7. Ya despreocúpense de las leyes. Las leyes con los laboratorios que ustedes ya hicieron, ya las evaluamos. ¿Cuál es la ponderación que les pusimos? 10 puntos. ¿Cuánto nos queda para nuestro examen parcial? 30 puntos de teoría. Lo que sí quiero decirles es que tranquilícense. Entiendo perfectamente cuál es la situación que está pasando.
No es problema suyo, no es problema nuestro, no es problema de nadie, son las circunstancias. Bueno, yo les decía, no es problema mío, no es problema de ustedes, es problema de las circunstancias. Entonces, de esos puntos que ya les dije cuáles vamos a hacer 30 preguntas de teoría. Sencillas, porque los dos vamos a experimentar. Van a experimentar yo para hacer el examen y ustedes para contestarlo. Entonces sí, quiero que no tengan ninguna preocupación. Como les repito, entiendo perfectamente bien la situación. El laboratorio de qué nos sirvió, yo estoy convencida que nos sirvió de un experimento y fue un experimento completamente positivo. Como les digo, nosotros tampoco estábamos acostumbrados a recibir los trabajos por correo. Y yo sé que ustedes tampoco están acostumbrados a enviarlos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero pedir? Tranquilícense, no coman ansias. O sea, no se desesperen, no crean todo lo que les dicen. Todos vamos a salir beneficiados. Así que continuamos entonces nuestra clase de la ley orgánica del presupuesto. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, háganla llegar a través de los canales que ustedes ya consideran conveniente. Entonces, para prepararnos precisamente para el examen. No hay en este momento todavía un calendario. Hoy me informaron que nos van a mandar el calendario. Entonces, no se preocupen. Pero ¿qué es lo que sí tienen que hacer ustedes? Estudiar. Pónganse a estudiar el punto 4, el punto 5, el punto 6 y el punto 7. Ese es el examen, el segundo parcial. Ya después terminaremos los otros 3 puntos que nos hace falta para prepararnos para el examen final. Así que pasen feliz noche y como ya les dijo Willy, el profesor auxiliar, les agradezco grandemente el sacrificio que hicieron de mandar los laboratorios. Yo creo que fue un bonito ejercicio para ustedes y para nosotros. La mayoría de personas cumplieron con el envío de los laboratorios. Más tiempo no les podemos dar. Por eso yo estuve insistiendo y sí les pido de favor que ustedes sigan instrucciones. Yo durante todo el tiempo y en todas las clases les estuve diciendo, trabajen sus laboratorios, trabajen sus laboratorios. Ese mismo día no les di otra clase más para que no perdieran tiempo conmigo. Les dije, hagan su laboratorio, porque sabía que a esa hora yo les iba a dar la orden que lo enviara. Entonces les pido, cuando yo les dé alguna recomendación, síganla. Síganla. Yo no quería que me mandaran los laboratorios individuales porque tenían una finalidad. Entonces, ¿qué quería? Que me los mandaran de una vez. Así que pasen feliz noche y seguimos en contacto. Que Dios los cuide y que Dios cuide a su familia.